presente. Ahí está, listo. Bueno, voy a dar buenos días a todos, no tardes, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario. El día de hoy la doctora Karina Ramos Mosalén nos va a presentar su trabajo titulado Sopla el viento en vizcaíno y resuena en el mar, Santa Bárbara. Y bueno, pues como una breve introducción les voy a platicar un poco de su trayectoria. Y pues la doctora Ramos es doctora en Oceanografía por la Universidad de British Columbia y licenciada en Física por la UNAM. Sus líneas de investigación son la oceanografía costera, la dinámica de fluidos geofísicos y la interacción de flujos estratificados con la topografía. En su investigación utiliza tanto modelos numéricos como de laboratorio y analíticos y ha colaborado con grupos de investigación en México, Estados Unidos, Canadá, Chile e Israel. Durante sus estudios de posgrado fue becada por la UBC con la Ford Year Fellowship y con ACID. En el 2020 obtuvo el premio Captain Thomas Barnes, que reconoce a una tesis de doctorado sobresaliente en oceanografía, así como un reconocimiento del decano de ciencias de la UBC por su destacado desempeño docente. Desde 2021 es miembro del SNI en nivel candidatura y desde diciembre 2020 forma parte del ICAC como investigadora asociada y dirige el Laboratorio de Fluidos Geofísicos de la misma institución. Pues muchas gracias, Karina, por haber invitado la invitación a dar este seminario y pues adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Maru, por invitarme a participar en el seminario del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Y bueno, sí, justo hoy les voy a platicar de un proyecto que he estado desarrollando en el último año con Bruce Cornwell, con Sarah Gill y Matt Maslow, que están en Scripps, en San Diego. Bueno, pues justo hemos estado viendo cuál es el efecto de la bahía Sebastián Vizcaíno en la circulación regional. En particular, hoy voy a hablar de la altura del nivel del mar y pues esta conexión extraña que hemos encontrado con la altura del nivel del mar en el canal de Santa Bárbara. Entonces, bueno, pues nos vamos al noroeste del país. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Sí, Karina, sí lo vemos. Okay. Sí. Espero que sí. Espero no moverlo como loquito. Pero bueno, esta es la bahía Sebastián Vizcaíno, esta es la península de Baja California. Seguramente están familiarizados con la zona, pero bueno, la bahía Sebastián Vizcaíno es este ganchito o este codo que más o menos divide ahí donde está Baja California Sur. Nada más para referencia, pues si nos vamos aquí un poquito más arriba, aquí están los colegas de CICESE en Ensenada, en esta pequeña bahía de aquí. Por acá está la frontera entre México y Estados Unidos, acá está Scripps, San Diego. Por acá arriba está Los Ángeles. Este es justo el canal de Santa Bárbara, para los que igual no habían escuchado de él, que se forma con estas tres islas que tenemos por acá. Y por aquí arriba está el Port San Luis, el puerto de San Luis, que está más o menos cerca de San Francisco y va a aparecer por ahí más adelante. Pero bueno, algo interesante de esta zona es que, como pueden ver, sobre todo por acá y donde tenemos todas estas islas en el sur de California, pues hay una batimetría bastante compleja, ¿no? Tenemos pues le dicen el Santa Rosa Ridge, que es como esta cadena montañosa submarina que atraviesa o que viene para acá abajo, más o menos de norte a sur. Y aquí tenemos otra zona donde no solo tenemos estas islas, sino también un montón de montecitos submarinos, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una zona importante porque es parte del sistema de la corriente de California, ¿no? Y bueno, hay dos principales motivaciones para estudiar esto, o por lo que empezamos a estudiar esto hoy. La primera es que los modelos regionales, como los modelos numéricos regionales, como sabemos, pues tienen fronteras, ¿no? Por definición tenemos que ponerle fronteras en algún lugar y eso pues regularmente nos hace que perdamos cierta dinámica dentro de nuestro modelo. Entonces, justo los modelos de la corriente de California pues tienden a terminar quizá un poquito abajo de Ensenada, algunos un poco más abajo, incluso algunos por motivos
digamos, políticos, pues justo terminan hasta en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues un poco la motivación de hacer esto era como, bueno, ¿qué dinámica estamos perdiendo en nuestros modelos, por ejemplo, de la corriente de California, sobre todo la parte sur, si no tomamos en cuenta la bahía, ¿no? O bueno, pues dependiendo de dónde pongamos nuestras fronteras. Esa es una parte de la historia, ahorita voy a hablar de un ejemplo de esto. Y lo otro es, hay una evidencia, ahorita les voy a mostrar, hay evidencia de una conexión entre los vientos soplando en la bahía Sebastián Vizcaíno y otras ubicaciones a lo largo de la costa. En particular hay una evidencia de la conexión entre cuando sopla el viento y la respuesta del nivel del mar, justamente aquí en Port San Luis. Entonces, bueno, pues hablando un poco de un ejemplo de la primera motivación que teníamos, que nos perdemos en las fronteras. Este es un ejemplo de un modelo, de un artículo de Maslow y colaboradores de 2020, donde pues se pusieron a ver cuál es la importancia del forzamiento remoto para generar o para desarrollar el campo de ondas internas en un modelo regional. Entonces, lo que hicieron aquí fue comparar este mismo dominio que tenemos aquí. Por aquí está pues por aquí está nuestro dominio más o menos. La bahía estaría aquí un poco más abajo. Pero bueno, este es el sur de California, este es el Santa Rosa, que era la cadena montañosa submarina que les enseñé. Entonces agarraron, bueno, un modelo regional de esta zona y lo compararon con la misma zona, pero en un modelo global, ¿no? Es decir, donde pues, no hay fronteras, pero hay otra resolución. Y pues lo que encontraron es que justo hay una diferencia en la varianza de velocidad vertical, que pues nos habla de un poco del campo de ondas internas. Aquí les estoy mostrando el modelo regional dividido entre el modelo global. Entonces vemos que el modelo regional tiene más varianza, sobre todo en esta zona que tiene esta topografía compleja, ¿no? Esto solo es un ejemplo de algunos perfiles de velocidad vertical en estos tres puntos, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Aquí la raya punteada es el modelo global y la raya sólida es el modelo regional, ¿no? Igual para... y esto es desviación estándar de la velocidad vertical. De nuevo, para que veamos pues estas diferencias que tenemos dependiendo de qué dejemos entrar en las fronteras de nuestro modelo. Y finalmente, otra cosa importante o interesante que encontraron, pues es que cuando calculan el flujo de energía a lo largo de sus fronteras, pues resulta que el modelo global gana energía y el modelo regional pierde energía, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál está bien? No lo sabemos. Entonces, bueno, esto solo es un ejemplo de qué tipo de variabilidad podemos perdernos si solamente por dónde escogemos nuestras fronteras, ¿no? Entonces, eso es un poco parte de la motivación. Nosotros queremos hacer algo similar con qué pasa si tenemos o no tenemos la bahía Sebastián Vizcaíno. Y la motivación número 2, que para mí pues, fue el misterio más interesante, hay un artículo que salió en 2014 de Ariane Verdi y colaboradores, en donde pues tienen también un modelo, este es un modelo adjunto de la corriente de California, este es el dominio que tienen en su modelo, y este modelo sí considera la bahía Sebastián Vizcaíno, que es el ganchito que vemos aquí. Ahora, lo que hace este modelo adjunto, los modelos adjuntos, es que al revés de lo que regularmente hacen nuestros modelos, en los que ponemos un forzamiento y vemos cuál es el efecto de ese forzamiento en distintas variables dinámicas, aquí se hace lo opuesto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, la variabilidad o la altura del nivel del mar en un punto, y lo que nos dice el modelo es cuál es el forzamiento que genera esa variabilidad de altura del nivel del mar en este punto. Entonces, bueno, estos mapas de color lo que nos dicen son la sensibilidad de altura del nivel del mar en este punto, que es donde está el Port San Luis, al esfuerzo del viento a lo largo de la costa. Obviamente también se puede hacer a través de la costa, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante o cómo se interpreta esto es que para explicar la variabilidad del nivel del mar en este punto, pues obviamente son importantes o es muy sensible, digamos, a los vientos locales, ¿no? Al esfuerzo del viento cerca de ese punto, y eso pues, tiene sentido, ¿no? Una hora antes. Pero lo que es sorprendente
es que para explicar la variabilidad del nivel del mar en este punto, tenemos que considerar, o lo que nos está diciendo el modelo, es que es importante el esfuerzo del viento que hubo en la bahía Sebastián Vizcaíno 1 hora antes, y lo mismo para 2 horas antes, y lo mismo para 4 horas antes, y hasta 12 horas antes. Entonces, pues aquí bueno, y también podemos ver que justo no importan mucho los vientos que tengamos en toda esta parte del dominio, ¿no? O sea, fuera de la bahía hasta, pues hasta casi, no sé, Los Ángeles o lo que tenemos por aquí. Entonces, pues bueno, la hipótesis es que pues, quizá hay un efecto de resonancia de la bahía que está generando ondas, y entonces, pues bueno, lo que queremos saber es cómo se generan estas ondas y cómo viajan estas señales a lo largo de la costa, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, algunas preguntas que quisiera responder hoy o tratar de responder el día de hoy son, pues, ¿cuál es el efecto de la bahía Sebastián Vizcaíno en la circulación de la región después de un pulso de viento? O sea, este va a ser un modelo muy, muy idealizado, entonces solo vamos a tener un pulso de viento. ¿Cómo responde la bahía Sebastián Vizcaíno a este viento de viento? Entonces, ¿qué pasa simplemente en la bahía? ¿Cómo viajan las señales a lo largo de la costa? Es decir, queremos ver qué pasa a lo largo de la costa y qué efecto tiene la respuesta de la bahía en el resto del dominio, ¿no? Entonces tenemos como 3 partes: lo que pasa en la bahía, lo que pasa a lo largo de la costa y lo que pasa pues, en el resto del dominio. Entonces así estará dividida los resultados que les voy a enseñar el día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, lo que hicimos fue una configuración del modelo MIT GCM, que es el modelo del Massachusetts Institute of Technology. Y como les digo, es un modelo bastante idealizado, justo porque queremos poder separar o investigar cuál es el mecanismo por el cual pues, están conectados la bahía con distintas cosas que pasan a lo largo de la costa. Entonces, el modelo, este es el dominio, que bueno, igual mejor me regreso para que se ve más claro aquí. Este es el dominio del modelo, pues aquí está la bahía, Ensenada, San Diego, como les digo, y el canal de Santa Bárbara, ¿no? Entonces, bueno, forzamos el modelo con un evento de viento. El viento está dirigido pues, de manera favorable a las urgencias, es decir, como en esta dirección, o sea, a lo largo de la costa, en esta parte, digamos. Y el evento de viento es un pulso que dura 3.5 horas, y después de esas 3.5 horas ya no hay más, todo oscila libremente, ya no hay más forzamiento. El modelo tiene una estratificación horizontalmente uniforme, pero sí está estratificado, y justo tiene estratificaciones típicas del invierno, del invierno, que sería esta es la densidad, sería el azul, esta es la frecuencia de Brunt-Väisälä de este lado. También hay una corrida con estratificación de verano, una estratificación más alta, y también hay una corrida barotrópica, es decir, sin estratificación. Y finalmente, y creo que lo más importante, es que tenemos una versión del modelo con batimetría realista, que sería como esta que tenemos aquí, donde consideramos la bahía y todos los, bueno, tan realista como se puede en un modelo para que el modelo no explote. Y hay una versión del modelo sin bahía, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar de seguir esta isóbata lo mejor posible y pues echarle tierra, rellenar toda la bahía Sebastián Vizcaíno. De manera que cuando haga la resta entre los resultados de las dos corridas, pues lo que me queda es el efecto de la bahía en las distintas zonas del dominio. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo una animación que ahorita la voy a poner. Y justo lo que estamos viendo es el nivel del mar durante la simulación. Y aquí hay 2 casos. El caso de la derecha es el caso en donde tenemos la bahía Sebastián Vizcaíno, es decir, es el modelo completo, la corrida completa. Y del lado izquierdo tenemos la diferencia entre la corrida con bahía menos la corrida sin bahía. Es decir, ese es el efecto, o lo que yo voy a llamar durante esta plática, el efecto de la bahía. Entonces, déjenme... podemos fijarnos primero en el lado derecho, donde ocurre la corrida completa, digamos. Aquí se empieza a apilar el agua en distintos lugares, tenemos hundimientos en otros lugares, se suelta el forzamiento y entonces vemos como hay algunas señales que viajan a lo largo de la costa. Tenemos que ocurren cosas
en el canal de Santa Bárbara, y distintas bahías pues se van excitando, digamos, por el forzamiento de viento que tuvimos. Si nos fijamos en el panel izquierdo, en donde solo vemos el efecto de la bahía, aquí vamos, pues justo vemos que hay oscilaciones, ondas de gravedad que justamente ocupan casi todo el dominio. Vemos una intensificación de las amplitudes en la bahía, perdón, en el canal de Santa Bárbara. Bueno, lo voy a poner otra vez para que podamos ver esto, pero queda el efecto de la bahía en algunas de las bahías a lo largo de la costa. Hay una onda atrapada que es difícil ver en estas simulaciones, pero se las puedo mostrar al final. Ok. Ok, entonces, bueno, empezando por la primera parte, porque hay muchas cosas pasando en el dominio, pues, ¿qué pasa dentro de la bahía? Uy, aquí se quitaron mis indicadores, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa dentro de la bahía? Pues vamos a hacer un zoom solamente en la bahía. Aquí de nuevo estamos viendo altura del nivel del mar. Aquí empieza a soplar el viento, se empieza a apilar el agua en esta zona de la bahía. Soltamos el forzamiento y entonces tenemos oscilaciones libres de la bahía o el sage, ¿no? Y vemos que más o menos se mueve en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y bueno, el sage dura ahí un buen rato, ¿no? Si nos movemos hacia la derecha, aquí tenemos justamente series de tiempo de altura del nivel del mar en 3 estaciones diferentes, que fueron las que se taparon con el video. Pero bueno, la estación A, que es la morada, donde tenemos las mayores amplitudes, es justo aquí donde se apila todo el agua al inicio. La estación B está por aquí. Y la estación C está más cerca de la boca, que sería la verde que tenemos acá. Entonces, lo primero que vemos es que, bueno, pues empieza el sage o el modo más bajo, digamos, de oscilaciones libres en la bahía, y tenemos pues una mezcla de armónicos, sobre todo eso se ve quizá en la serie de tiempo verde, y tenemos un montón de atenuación de nuestras oscilaciones iniciales. Entonces, bueno, pues en un ratito veremos a qué se debe esta atenuación. No solo es a la fricción, sino dónde estamos perdiendo energía. Y bueno, pues cuando vemos estas series de tiempo, lo primero que queremos hacer es ver qué frecuencias hay en esa serie de tiempo. Aquí abajo vemos los espectros o la densidad de potencia de las series de tiempo que tenemos aquí arriba. Y justo vemos que hay un gran pico. La mayoría de la energía está en 5.2 ciclos por día, que es un periodo equivalente más o menos a 4.6 horas. Y hay otro pequeño pico, con mucha menos energía, en 10.8 ciclos por día. Pero bueno, esta es la frecuencia importante, que sería la frecuencia natural de la bahía, ¿no? A la que oscila. Que yo creo que en sí mismo esto es un resultado bastante interesante, porque justo no encontramos con qué compararlo, porque hasta donde yo sé no se había medido. Ok. Y algo curioso, algo que nos emocionó, es que haciendo un cálculo sencillo de la frecuencia natural de la bahía, justo obtenemos, utilizando fórmulas que pues, vienen en diversos manuales de oceanografía o de ingeniería costera. Si pensamos en la bahía, o si la aproximamos como una bahía en forma elipsoide con fondo de paraboloide, esperaríamos que el periodo natural estuviera dado por esto, ¿no? Que fuera proporcional a la longitud de ese paraboloide, de ese elipsoide, perdón, que en este caso sería esta L, y pues que fuera inversamente proporcional a la gravedad y a la altura de la profundidad en la boca, que sería más o menos la altura que tenemos aquí. Entonces, bueno, calculándolo de 2 maneras, ya sea usando el promedio de la profundidad promedio en toda la bahía, o la profundidad justo en la boca, pues obtuvimos un periodo de entre 4.3 y 5.5 horas, que, si se acuerdan de la frecuencia que dije antes, bueno, esto es equivalente a una frecuencia de entre
5.6 y 4.4 ciclos por día. Entonces concuerda justo con el valor que habíamos obtenido en el espectro, ¿no? Entonces esta es una, bueno, pues nos emocionó que concordara con el valor que habíamos obtenido antes en el espectro. Entonces, bueno, eso es un poco acerca de lo que pasa en la bahía. Ahora, ¿qué pasa a lo largo de la costa? Aquí tengo otro video. Aquí, perdón, que están al revés. Aquí solamente hice un zoom, quité la bahía porque la bahía, pues como tiene las oscilaciones más grandes, hace que no se vea todo lo demás. Lo que tenemos a la derecha es la corrida sin bahía, y lo que tenemos a la izquierda es la diferencia entre la corrida con la bahía menos sin la bahía, es decir, el efecto de la bahía. Entonces, si vemos primero el efecto a la izquierda, la corrida sin bahía, pues vemos que simplemente por tener un esfuerzo del viento vamos a tener una disminución en la altura del nivel del mar aquí, porque se hace una sombra, y todo el agua se está apilando pues más al sur, y tenemos pues igual oscilaciones de las distintas bahías que tenemos a lo largo de la costa. También tenemos, hay un efecto, aunque más pequeño, en el canal de Santa Bárbara, pero bueno, no es tan evidente como si vemos el caso o el efecto, perdón, o como si vemos cuál es el efecto de la bahía. Y aquí algo interesante es que hay una respuesta, bueno, ahorita que avance, hay una respuesta en todas las bahías que tenemos a lo largo de la costa, entonces pues eso sugiere que hay cierta conexión entre o cierta resonancia a la frecuencia de Sebastián Vizcaíno, y bueno, pues el efecto es muy obvio, el efecto más grande pues es bastante obvio que se amplifica en el canal de Santa Bárbara, pero bueno, no solo ahí, también hay una amplificación generalizada conforme nos movemos hacia el norte, ¿no? Y eso es un poco de lo que queremos investigar. Ok, entonces, bueno, en las próximas gráficas que voy a mostrar, que son unos diagramas de Hohmüller, voy a enseñarles la altura del nivel del mar a lo largo de todos estos puntos a lo largo de la costa, y en el eje X tenemos justo la evolución temporal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es como si tuviéramos una cortina, vamos a seguir todos los puntos a lo largo de la costa y ver cómo evoluciona la altura del nivel del mar ahí. Y aquí hay algunos puntos de referencia que van a aparecer en las gráficas para darnos una idea pues de dónde estamos, ¿no? Conforme a la distancia a la bahía Sebastián Vizcaíno. Entonces aparecerá por ahí San Quintín, Ensenada, San Diego, 2 puntos cerca de Los Ángeles y obviamente el canal de Santa Bárbara. ¿Ok? Entonces, bueno, pues empecemos con las variaciones del nivel del mar a lo largo de la costa. Aquí estamos viendo la corrida con bahía, es decir, lo que pasa en el modelo tal cual. Estos son lo que pasa durante los 5 días que dura la simulación, y aquí estamos haciendo un zoom al primer día. Entonces, como les dije, pues bueno, hay una disminución en los puntos más al norte, es decir, en esta zona, de la altura del nivel del mar, y pues hay oscilaciones bastante rápidas, probablemente las oscilaciones barotrópicas que vemos aquí. Vemos también cómo resuenan, o bueno, más bien cómo oscilan distintas bahías a lo largo de la costa que vemos aquí con distintas oscilaciones, distintas frecuencias. Y bueno, en general vemos más o menos una atenuación de las señales conforme avanza el tiempo. Pero lo que en verdad nos importa es ver cuál es el efecto de la bahía en todo esto. Entonces aquí les muestro las mismas gráficas en donde resto a la salida con bahía, le resto la salida sin bahía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo justamente el efecto de la bahía en la altura del nivel del mar a lo largo de la costa. Y bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Una, aquí sí se ve la atenuación muy claramente. Aquí tenemos señales de amplitud más grande que se van atenuando conforme avanza el tiempo. Si nos fijamos justo en las primeras 24 horas, pues vemos que tenemos unas ondas barotrópicas que viajan súper rápido, que podemos ver que vemos en este patrón de positivos y negativos. Vemos que todavía hay un efecto sobre algunas de las bahías, por ejemplo, San Quintín, aquí se ve muy claro, en la bahía de Ensenada también se ve un poquito, y por aquí estaría Tijuana, que también se ve
se ve cierto efecto, ¿no? Otra cosa importante es que se ven más o menos 3 regiones en donde vemos cómo si nos va, o sea, esto es lo más cerca a la bahía y esto es, pues estaría más pasando casi el canal de Santa Bárbara y vemos cómo se intensifican o se amplifican las señales conforme nos movemos hacia el norte, en particular en la bahía. Y tercera cosa que quisiera resaltar es que además de estas oscilaciones muy rápidas que tenemos de frecuencia más alta, también tenemos estas líneas por acá, o estas señales, que son ondas atrapadas a la costa, que vemos que viajan mucho más lento que obviamente que esta onda barotrópica súper rápida, que de hecho ocupa como todo el dominio. Tenemos estas ondas atrapadas a la costa que, bueno, al final de la simulación solo alcanzan a llegar hasta San Diego, más o menos, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de propagación, la propagación barotrópica súper rápida de esta onda y ondas atrapadas a la costa que, bueno, alcanzamos a ver nada más hasta San Diego. Entonces, bueno, pues como hicimos con la bahía, queremos ver pues quiénes son las oscilaciones que están en nuestras series de tiempo del nivel del mar. Entonces, bueno, en estas lo podemos ver en 3 regiones, ¿no? Una es la región gris, que sería pues aquí cerca de Ensenada. La otra es la región cerca de Los Ángeles, un poco más al norte, y la última es la región azul, o bueno, la línea azul, que es dentro del canal de Santa Bárbara. Y aquí vemos que hay tres frecuencias dominantes. La primera concuerda con la frecuencia que vimos que tiene la bahía Sebastián Vizcaíno en 5.2 ciclos por día, y vemos que hay mucha más energía, así como habíamos visto, porque hay amplitudes más grandes, en la zona cerca del canal de Santa Bárbara, ¿no? Después aparece otro pico en 7.6 ciclos por día, que pues, es un pico un poco misterioso porque ese pues no teníamos con qué relacionarlo. Y finalmente está este otro pico en 10.8, que era muy pequeño en la bahía, pero que aquí en particular, si pensamos en lo que está pasando en Santa Bárbara, pues es mucho más energético, ¿no? Y bueno, aquí nada más les muestro los espectros de fase de estos espectros de amplitud, en donde vemos, aquí tenemos las 3 frecuencias importantes y vemos que hay estas discontinuidades, bueno, no discontinuidades, pero estos saltos en la fase, en particular en la de 10.8 y 5.2, que son las que corresponden a la bahía, y pues regularmente estos saltos están asociados con efectos de resonancia, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, también decidimos calcular espectros de amplitud y de fase a lo largo de la costa, no solo en ciertas estaciones. Entonces, aquí de nuevo es como sacamos los espectros de cada estación a lo largo de la costa, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues obviamente aquí podemos ver que hay más energía cerca o sea, en los mismos picos, pero hay más energía en la zona del canal de Santa Bárbara, hay un poco menos más al sur y vemos que hay muy poca energía, o que hay como un espacio, un gap en esas frecuencias justo afuera de la bahía, ¿no? Entonces tenemos esta intensificación conforme nos vamos hacia el norte. Y bueno, aquí aparecen otras bandas pequeñas que si ven solo llegan casi hasta Ensenada, y estas bandas de frecuencia más baja corresponden a las ondas atrapadas a la costa que pues justamente no alcanzan a propagarse en todo el dominio en nuestra simulación. Y bueno, del lado derecho tenemos también los espectros de fase, donde vemos estas discontinuidades que les había enseñado. Ok, entonces, bueno, ya sabemos más o menos que el primer pico pues venía de la bahía, ¿no? Ese nos quedaba claro, pero ¿de dónde vienen los otros picos? Entonces, aquí les enseño los mismos diagramas de Hofmüller, pero para la corrida con bahía y la corrida sin bahía, es decir, esencialmente es lo que restamos, ¿no? Porque queríamos ver justo en dónde es más predominante cada uno de los picos, o si tienen los mismos picos y solo pues, es la resta lo que nos queda así. Y bueno, pues lo que encontramos aquí es que el pico de 5.2 ciclos por día, pues aparece solamente en la corrida que tiene a la bahía Sebastián Vizcaíno, como esperábamos encontrar,
Y luego está ese pico de 7.6 ciclos por día, que no sabíamos quién era. Ese pico existe en esta corrida de la bahía Sebastián Vizcaíno, pero es mucho más grande, es mucho más predominante en la corrida sin bahía. Entonces, pues lo que creemos es que obviamente esta energía se está redistribuyendo, o más bien, cuando tenemos toda la corrida completa, con la batimetría completa, cuando quitamos la bahía, como que la energía se redistribuye de alguna manera en esta frecuencia, ¿no? Probablemente es un efecto pues, simplemente topográfico. Y el pico de 10.8 aparece solamente también en la corrida con bahía. Aquí, de hecho, esta manchita que se ve está movida del 10.8. Entonces, bueno, eso nos da más o menos una idea de, pues, de dónde vienen estas frecuencias. Muy bien, eso fue a lo largo de la costa, pero ahora, ¿qué tanto se extiende o cuál es la estructura espacial de estos picos de frecuencia? Es decir, sabemos que lo que hicimos aquí fue calcular la máxima densidad de potencia espectral para todos los puntos en el dominio para una frecuencia en particular. Entonces, si busco el pico de 5.2 y veo cuál es su máxima densidad de potencia o su energía, digamos, pues veo que ese pico es mucho más energético cerca del canal de Santa Bárbara y justo afuera de la bahía, comparado con justamente lo que pasa aquí, que vemos que pues no parece que se propaga ahí nada por ahí, ¿no? Que las oscilaciones son muy pequeñas. Y vemos que hay esta intensificación o que aumenta la energía en esa frecuencia conforme nos vamos hacia el norte. Y aquí solo les muestro la fase para ese pico, donde tenemos un gradiente muy, muy leve, pero sí hay un gradiente, lo cual nos dice que, bueno, este pico esta señal se propaga justo en esta dirección hacia el norte. Y para el pico de 7.6 ciclos por día, pues vemos algo más o menos similar. Aquí también vemos mayor energía cerca de esta zona, tienen pues una estructura más o menos similar, es menos energético que el otro, y una propagación igual, ¿no? Vemos un gradiente de fase que va en esta dirección, entonces nos indica que las señales irían en esta dirección, ¿no? Muy bien, entonces, pues bueno, una vez viendo, sobre todo viendo las animaciones, cuando tenemos estas oscilaciones grandes, pues lo primero que nos grita la cabeza es sácale funciones empíricas ortogonales. Y pues bueno, justamente hicimos eso con la altura del nivel del mar. Y pues lo que nos salió es que hay tres modos que explican casi toda la variabilidad. El primer modo, que es el que vemos aquí, tiene un nodo en esta parte. Justamente es el que hace hacia arriba, digamos, cuando está... Cuando la altura del nivel del mar es baja cerca de la bahía, es alta en el resto del dominio, hay cierta como amplificación cerca del canal de Santa Bárbara, y este modo explica el 72% de la varianza, ¿no? Un montón. Después el segundo modo tiene dos nodos, tiene este y este. En este modo pues están en fase afuera de la bahía, sí, esta zona fuera de la bahía con el sur de California y esta zona que tiene topografía compleja, y fuera de fase con el resto del dominio, ¿no? Y este modo explica el 14.5% de la variabilidad. Y el último modo solo explica 4.5% de la variabilidad, pero bueno, también se muestra un poco de amplificación o de, pues sí, cerca del canal de Santa Bárbara y afuera de la bahía, más o menos. Si vemos las componentes principales, aquí el verde es el del 1, el azul claro es el del 2 y el azul oscuro es el del 3. Vemos que las amplitudes de estas oscilaciones son más grandes para el modo 1, que justo explica más variabilidad, y si vemos las frecuencias importantes de cada una de estas componentes principales, pues bueno, obtenemos las mismas frecuencias importantes que habíamos visto antes, solo que el modo principal 1 está asociado al modo o a la frecuencia de la bahía, que sería 5.2 ciclos por día, aunque aparecen los otros picos. Para el segundo modo, la frecuencia dominante está en 7.6
y para el tercer modo la frecuencia dominante está en 10.8, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos modos pues están asociados a esas distintas frecuencias que encontramos anteriormente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo físico o a qué están relacionados cada uno de estos feos? Pues es algo que en lo que todavía estamos trabajando, ¿no? Ok, y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Okay. Y ahora, bueno, eso fue lo que pasa más o menos a lo largo de la costa, y ahora qué pasa en el resto del dominio. Bueno, pues en el resto del dominio se generan ondas internas, y lo que les voy a mostrar aquí es la velocidad vertical en dos niveles diferentes. Esta es la velocidad vertical generada por la bahía, es decir, de nuevo, restando la corrida con bahía de la corrida sin bahía. Entonces aquí les muestro la velocidad vertical a 77 metros de profundidad y del lado derecho a 260 metros de profundidad. Entonces aquí, vamos, pues de nuevo empieza a soplar el viento. Desde el principio vemos que se empiezan a generar, además de las ondas que salen de la bahía, se generan otras ondas debido al paso de esa onda súper rápida barotrópica que pasa al principio. Y desde ese momento, cuando interactúa con la topografía compleja que tenemos aquí, se empiezan a generar ondas, independientemente de si han llegado las ondas internas que se generan aquí o no. Voy a volver a poner el video para que puedan ver esto. ¿No? Entonces ahí, luego, ahí ya pasó la onda barotrópica que ocupó todo el dominio esencialmente, y el paso de esta onda genera ondas internas en la topografía compleja de aquí, así como que tenemos radiación de ondas internas generadas directamente en la bahía, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza a llenar el dominio entero de estas ondas. Ok. Ahora, entonces, bueno, esto es interesante o es importante porque justamente se han observado niveles altos de clorofila cerca de esta zona de Santa Rosa que tenemos aquí. Aquí estamos viendo la batimetría. Esto viene de un artículo de Kilpatrick y colaboradores de 2018. Entonces aquí vemos dónde está el Santa Rosa y toda esta topografía compleja que se ve muy bien con este mapa de color. Y vemos como en imágenes satelitales, pues esto corresponde con niveles altos de clorofila, ¿no? Y pues bueno, hay distintas hipótesis de por qué pasa esto. En general es porque se genera pues una sombra de surgencia en este lado, pero también podría estar alimentado adicionalmente, justo porque tengamos rompimiento de ondas internas en esa región, que hagan que tengamos mayor transporte vertical de nutrientes, ¿no? Entonces esto podría ser un mecanismo que agregue transportes verticales a la zona. Entonces, bueno, aquí les muestro la varianza de la velocidad vertical a dos profundidades distintas, a 200 metros y a 500 metros. Ahora, la varianza de la velocidad vertical está asociada a la actividad de ondas internas y pues más o menos al transporte vertical que puede generar las ondas internas. Y aquí la escala es logarítmica y a veces es un poco difícil de ver, pero vemos que justamente tenemos mayor varianza o una zona de alta varianza aquí donde tenemos esta topografía compleja, además de en esta zona donde se están radiando ondas internas, ¿no? Aquí solamente les muestro la velocidad vertical a 500 metros como referencia. Entonces, bueno, si tomamos el promedio de la varianza a distintos niveles verticales, que es lo que estoy mostrando en esta gráfica, esto sería la varianza de velocidad vertical inducida por la bahía a distintos niveles verticales. Los triangulitos que tenemos aquí abajo corresponden a la corrida barotrópica, es decir, cuando no tengo estratificación, pues obviamente no espero tener gran actividad de ondas internas, ni mucho menos, entonces pues tengo puros valores pequeños aquí. Los valores de los cuadrados corresponden a la estratificación de verano, que tiene una estratificación más alta,
y los círculos corresponden a la corrida base, que es la que les he estado enseñando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vemos es que la varianza es mayor cuando tengo la bahía que cuando no tengo la bahía. Eso es importante. ¿Qué tan significativo es esto? Pues bueno, después del primer día puedo tener hasta 27% más varianza. Por ejemplo, si veo a 500 metros, esta varianza disminuye conforme conforme avanza la simulación. Obviamente porque tengo otro tipo de disipación, ya no tengo forzamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, incluso al final de los 5 días todavía tengo 15% más, o puedo tener hasta 15% más varianza, ¿no? de velocidad vertical. Y bueno, pensando que esto solo es un evento que duró 3.5 horas, pues esto es nada despreciable, ¿no? Bastante importante. Entonces, bueno, ahora sí, ya es un poco para finalizar. ¿Qué pasa cuál es la diferencia entre todo esto que les conté cuando tengo una configuración estratificada contra cuando no tengo estratificación, ¿no? Que tengo una corrida barotrópica? Entonces, bueno, empezando porque en la bahía, aquí tengo en el eje Y, la altura del nivel del mar, en el eje X está el tiempo, toda la simulación, y aquí lo que vemos es la línea gruesa, es la corrida barotrópica, la clara es la corrida con estratificación y la línea naranja es la diferencia. Entonces lo que vemos es que, bueno, inicialmente pues las amplitudes máximas que tiene, aquí estamos en una estación en la bahía, pues son las mismas, ¿no? No hay ningún efecto extra por tener estratificación, pero en donde sí tenemos un efecto extra es que la atenuación de nuestras oscilaciones pues es mucho más baja cuando no tenemos estratificación, ¿no? En la versión barotrópica. Entonces, ¿a dónde se está yendo pues toda esta energía? Aquí les muestro lo mismo, altura del nivel del mar en 3 regiones. Esto es cerca de la bahía, esto es alrededor de Los Ángeles y esto es en el canal de Santa Bárbara. Y de nuevo vemos que en todas la línea de color, que es la diferencia entre barotrópico y baroclínico, pues muestra poca atenuación, ¿no? Es más o menos constante fuera del inicio, digamos, fuera del inicio en donde las dos son muy, muy similares. Entonces, bueno, en la corrida barotrópica vemos menor atenuación de oscilaciones en la bahía, menor atenuación a lo largo de la costa, algo que aquí no les estoy mostrando, pero creo que tengo por ahí una diapositiva extra, es que no están estas señales lentas o estas ondas atrapadas a la costa en la corrida barotrópica, ¿no? Entonces estas ondas atrapadas a la costa en verdad son ondas baroclínicas. Y la otra cosa que tampoco les muestro aquí es que no se generan ondas internas. Y digo, no lo vimos en el video, pero lo vimos lo podemos ver aquí, ¿no? Pues no tenemos casi nada de varianza en velocidad vertical. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ¿a dónde se está yendo esa energía? En la corrida barotrópica vemos que tenemos más energía, es lo que vemos aquí, que en el caso con estratificación, también también para el pico de 10.8, no tanto para el pico de 7.6. Y justo aquí vemos la versión, o bueno, los espectros de la corrida con estratificación, que pues, la escala llega hasta acá, ¿no? O sea, es mucho más chiquita. Entonces, ¿dónde está esa diferencia de energía? Probablemente es la que se fue en las ondas internas, y eso es también otra cosa que estaba a punto de hacer antes del seminario. Y esto es importante porque esto podría ser un mecanismo, estarnos mostrando que hay un mecanismo de transformación de energía barotrópica a ondas internas. Y pues esto es súper interesante porque, pues no sé si, bueno, ahora hay sabemos que hay mucha más disipación del espectro de la energía de ondas internas cerca de los márgenes continentales, y esto podría ser uno de estos mecanismos que nos ayuden a encontrar las rutas por las que viaja la energía interna, ¿no? Para rellenar nuestro espectro de Garrett-Monk que tiene muchos hoyos por ahí. Ok, entonces, bueno, ya, ahora sí, para finalizar casi, pues, ¿por qué es importante hacer esto si es un efecto tan chiquito? Pues bueno, uno, ya vimos porque es una posible ruta de conversión de energía de ondas internas atrapadas a la costa a de ondas barotrópicas atrapadas a ondas internas, ¿no? Entonces,
Esto puede ser importante para rellenar el espectro de ondas internas de Garrett-Monk y entender por qué hay tanta disipación en márgenes continentales. Otra es que hay, pues bueno, ya vimos que hay evidencia del impacto de la bahía en esos modelos adjuntos que les mostré al principio, a lo largo de la costa y en latitudes más altas. Entonces, y vimos que este efecto viaja a lo largo de la costa, entonces es algo que es un misterio que hay que resolver. Y bueno, aunque el impacto en altura del nivel del mar es pequeño, vimos que las variaciones son de orden de 1 centímetro, es pequeño, pero es medible. Y es tan medible que estas variaciones justamente contaminan las señales que le interesan a los geofísicos en sus sensores de presión en el fondo marino. Entonces, ahorita hay mucho interés en tratar de encontrar cuáles son los mecanismos que hacen que varíe la presión en el fondo marino para poder justamente limpiar las señales. Y no es tan fácil como solo filtrarlas, sino que hay que entender cuáles son o qué está generando estas señales, ¿no? Entonces, pues ya a manera de resumen, todo lo que les conté hoy, cuál es el efecto de la bahía Sebastián Vizcaíno en la dinámica regional, pues vimos que esencialmente la bahía toma la energía del viento y la redistribuye en 3 maneras, ¿no? En el SAGE, con las oscilaciones superficiales en la bahía, que encontramos que tienen una frecuencia natural de 5.2 ciclos por día. La segunda es en radiación de ondas a lo largo de la costa, tanto barotrópicas como ondas atrapadas a la costa baroclínicas. Y finalmente vimos que hay un fenómeno interesante de radiación de ondas internas y generación de ondas internas. Y bueno, sin más, para ya no tardar más, estoy lista para contestar cualquier pregunta que tengan y muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muy padre tu trabajo. Y bueno, pues a todos les recuerdo que si quieren dejar sus preguntas en el chat o levantar su mano o incluso abrir su micrófono para preguntarle algo a Karina, pues se los agradeceríamos. Déjame ver el chat, Karina, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Ya tenemos una pregunta aquí de Paulina. Pau. Hola Karina, ¿me escuchas? Sí. Muchas gracias por tu plática, estuvo muy interesante. Gracias. Oye, yo después así de ver esto te preguntaría, entonces cuando escoges el dominio del modelo que vas a correr, como que tomarías tu decisión de dónde pones las fronteras o si la extiendes un poco más, como buscando cosas así como bahías, por ejemplo, o sea, aquí como que resulta que el efecto de la bahía es lo que genera estas oscilaciones, ¿no? Y también la batimetría supongo que es lo que ayuda a generar las ondas internas. Entonces, regiones así más rectas, o sea, sin bahías o que no tienen batimetría abrupta, a lo mejor esas no son tan importantes, pero si un poquito más al sur o al norte hay una bahía, ¿eso sí lo incluyo? ¿O como qué aprendiste de este ejercicio en ese sentido, de cuando vas a diseñar tu modelo? O sea, ¿importa la batimetría, digamos, o la línea de costa? Yo creo que pues uno siempre quiere, ¿no? Si nos vamos a decir... modelarlo todo. Como moverlo más, y quizá este cabo, quizá lo que sea, ¿no? Es importante, o esta isla que está ahí perdida, pero quizá la tengo que poner, o lo que sea. Yo creo que más que decirte si tienes que incluirla o no, o hasta dónde, porque al final pues estamos muy restringidos por la capacidad computacional que tengamos, ¿no? Pues uno quisiera obviamente hacer unos dominios gigantes, y de hecho esto es algo simpático, pero con las personas con las que trabajo, a veces, pues sí, como tienen unas computadoras enormes, lo único que hacen es, bueno, si tienes algún problema, solo haz tu dominio más grande, pero pues eso no siempre es posible, ¿no? Entonces, pues más que yo te dijera, sí, siempre trata de poner la bahía o de poner el cabo, de poner lo que sea, creo que es importante estar conscientes de que nos vamos a perder cosas por donde pongamos nuestras fronteras, ¿no? Creo, o sea, las mediciones, los resultados que obtuvimos, pues son muy particulares para esta región. Probablemente si tienes una región similar donde hay una bahía o un cabo muy prominente, probablemente sea una buena idea incluirlo, pero si no se puede incluir, creo que es muy importante estar conscientes de cuánta variabilidad puedes perder
por no incluirlo, ¿no? Es más como, pues sí, es un poco más como tratar de cuantificar lo que me estoy perdiendo y de ser consciente de que me estoy perdiendo, y pues entonces en ese caso puedes decir, bueno, igual no me quiero perder esto porque justamente como en este caso, ¿no? Las ondas internas son importantes, entonces quizá tengo que poner la bahía, entonces le echo ganas ahí y hago mi dominio más abajo. Si quizá eso no es lo que me importa, pues entonces puedo ponerlo más arriba y decir, bueno, sé que me estoy perdiendo tal y tal y tal, ¿no? Sí, pero no me atrevería a dar una sugerencia de que siempre pongas las bahías o los cabos. Más bien hay que ser conscientes de qué tan grande es lo que nos podemos perder, ¿no? Entonces, ya, sí, tiene sentido. Pues sí, si se pudiera modelar todo a super resolución estaría muy bien, pero normalmente hay muchas restricciones. claro. Pues ya, esto era todo. Estuvo muy padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pau. ¿Tenemos una otra pregunta de Carlos López? Dice, muchas felicidades, Karina. Qué gran trabajo. Y tiene una pregunta. Dice, ¿por qué seleccionaste esa forma de perturbación? Además, ¿se puede identificar en el PSD la propia influencia de la forma en que está propagado el modelo numérico, es decir, los filtros numéricos? Para contestar la primera, déjame regresar al donde está aquí. Originalmente lo que queríamos era hacer una perturbación lo más parecido a una delta posible. Y la razón de esto era porque queríamos tener, pues un poco jugar con el modelo adjunto de alguna manera, en donde pues calculas funciones de Green y eso funciona mejor si tienes perturbaciones que sean como una delta, ¿no? O sea, muy, muy así. Y también queríamos que fuera lo más parecido análogamente, pues nuestro dominio al final es como si piensas en una cubeta de agua y tú pateas esa cubeta de agua, pues entonces te va a dar, la cubeta va a empezar o las oscilaciones en la cubeta van a ser pues, sus oscilaciones naturales, ¿no? Entonces por eso es tan abrupto este evento de viento. Es se empieza como una gaussiana y luego ya se para en lo más alto. Y el valor máximo del esfuerzo del viento, pues lo obtuvimos de eventos de viento comunes que hay en esta zona, ¿no? Ese sí no nos lo inventamos tanto. Regularmente pues son un poco más largos, ¿no? No tan así como una delta de Dirac, pero digo, como un evento así muy, digamos, muy abrupto. Pero el tamaño del forzamiento sí es más o menos algo que podrías ver en la zona, por ejemplo, cuando hay vientos de surgencia en el verano, ¿no? Y respecto a la propagación, perdón, ¿qué era? Dice, ¿se puede identificar en el PSD la propia influencia de la forma en que está propagado el modelo numérico, es decir, los filtros numéricos? No estoy muy segura a qué te refieres con eso, pero hicimos algunas corridas con tamaños diferentes del dominio, obviamente, porque en algún momento pensamos que quizá alguno de estos modos podría ser pues un modo numérico, ¿no? Que nada más te sale porque como es el efecto chiquito, pensamos que quizá podía ser algo que simplemente tienes porque escogiste ese dominio, ¿no? Pero variando el tamaño del dominio, pues nos salieron como estos picos pues persistentemente y funciones empíricas ortogonales también consistentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé si ese experimento respondería a tu pregunta o no, pero si no, te pediría que me expliques un poco más a qué te refieres. Sí, Karina, no, ¿me escuchas? Sí. No, sí, precisamente era eso, porque cuando yo apliqué el mismo ejercicio de determinar el PSD, pero por ejemplo para las salidas de WRF, Ajá. justamente en las escalas mucho más pequeñas,
aparecían modos, pero muy consistentes. Y esos modos justamente provenían de filtros propios de WRF, es decir, filtros, por ejemplo, para la energía cinética turbulenta, pero más asociados a la parte de subgrid scale, es decir, de la parte de intentar como que representar las escalas turbulentas más pequeñitas. Entonces, sí, eso de la parametrización. Ajá. Exactamente, las parametrizaciones. Entonces, justamente aparecían esos modos. No es tu caso, porque sí se ven muy, o sea, en la mesa, en las escalas más grandes, sí el modelo sí lo logra determinar bien, pero tenía curiosidad si tú te habías topado con estas frecuencias más pequeñitas, o sea, o esas frecuencias que son propias del modelo, de las parametrizaciones del modelo. Entonces, tenía como que esa curiosidad. Sí, Si tú habías notado. justo, o sea, no, creo que no. Pero, o sea, en un principio, cuando lo vimos y se ven esos modos, yo dije, ay, se me hace que nada más es porque... Es demasiado bueno para ser verdad. Uno escoge su dominio y pues, aunque tú pongas, o sea, al final pues siempre tienes todos estos problemas con las fronteras abiertas, ¿no? Sí. Y sobre todo que es o sea, ya intentamos también hacer la versión con estratificación real, no homogénea uniformemente, y pues hay un montón te salen muchos problemas en las fronteras justamente, ¿no? Entonces ahorita estamos tratando de mejorar esas corridas, pero entonces yo la verdad pensé primero que nada más era un modo que daba vueltas en el dominio, por el dominio en sí, ¿no? Claro, sí. Pero no, probamos distintos tamaños, sobre todo del modelo hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, etcétera. Sí. Y pues no, resultó bastante, o sea, hay algunas diferencias, pero son muy pequeñas, ¿no? Sí. No más tenía dudas, me gustó mucho tu trabajo y estuvo genial lo de patear la cubeta de agua. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Gracias, Karina. Tenemos una última pregunta de Cristian. Si prendes tu micrófono. Hola, gracias. Hola, Karina. Muy padre este trabajo. ¿Sí me oyen, va? Sí. Sí. Oye, a ver, nada más rápido. Sí entendí bien que hay más perturbación cuando rellenaste la bahía, ¿verdad? O sea, sin bahía. La perturbación en Santa Bárbara es más grande. No, más bien cuando rellenas la bahía, la perturbación, o sea, como estoy viendo diferencias entre la corrida con bahía y sin bahía, cuando las resto, me queda todavía una señal en el canal de Santa Bárbara, y esa señal es mucho más grande que lo que sea que pasa en los otros lugares. Pero es más grande cuando no tienes bahía, ¿no? ¿O no? Yo interpreté todo al revés. Es que no sabría si decir es más grande o no es más grande. Bueno, se veía como que en la simulación es muy claro que cuando no tenías bahía, pues en Santa Bárbara se ponía más rojo y más azul que cuando tenías bahía. Es que más bien no vi, nunca vimos nunca vimos, ya sé en dónde lo vamos a ver. Quizá en las frecuencias. Y luego me perdí porque no supe qué restaba y qué quedaba. Pero bueno, a ver ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Sin bahía del lado derecho se ve más grande, ¿no? La perturbación. Perdón. La presentación. O la anterior. ¿No se veía mejor la anterior? No. ¿Ah? Esa. O sea, es que aquí estamos viendo, las dos son la diferencia. Las dos son la diferencia. Perdón, sí, solo es un zoom en el primer día, ¿no? O sea, son nada más. No, sí, las dos son la diferencia, por eso. Pero del lado derecho sí está más grande, o sea, la diferencia está muy grande, ¿no? O sea, y eso es sin bahía. O sea, esa diferencia. Esta diferencia es, bueno, cuando no tengo, o sea, es con bahía menos sin bahía. Entonces, lo que es positivo, o bueno, más bien tengo valores positivos y valores negativos. Ese es el problema. Pero las amplitudes son más grandes, si eso. O sea, en general, ¿no? Tanto para arriba. No, ya está bien. Es que como que en las simulaciones que mostraste al principio, pensé que una era con bahía y otra sin bahía. Sí, era con bahía y la diferencia. Y entonces ya diferencia. no entendía. Ok. Sí, perdón. Pues Quizás estuvo confuso. Perdón. No, yo me confundí. Bueno, pero ya.
Ya me quedó más claro porque como que estaba interpretando todo al revés y no entendía, pero ya. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Karina. Pues hay otro comentario de Rosario. Muchos saludos a todos. Muy interesante tu trabajo, Karina. Felicidades. Y bueno, y Carlos que prendió su micrófono. Bueno, Karina, pues si no hay más preguntas, agradecerte a ti y a todos los que se conectaron hoy lunes para escucharte. Muy padre tu trabajo, Karina. Muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena con todo lo que viene. Gracias y saludos Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan una excelente semana.